Buenos días. En primer lugar, como siempre, pues muchas gracias por estar aquí en esta rueda de prensa. Como sabéis, hace unos días anunciamos que íbamos a presentar esta proposición de ley, una proposición de ley para la protección de la libertad de expresión a raíz de, fundamentalmente, los acontecimientos de los últimos años y también de las últimas semanas, o incluso, dada la gravedad del asunto, incluso del día de ayer, en el que se produjo otro acontecimiento de esta naturaleza que coarta la libertad de expresión. Pues entendíamos que era necesario presentar una iniciativa para que en el Congreso se pudiera modificar determinadas cuestiones del Código Penal para evitar la ambigüedad jurídica y para evitar que fueran utilizados estos artículos de tal manera que se coartara la libertad de expresión y la libertad de la crítica política. Como sabéis, hemos tenido a lo largo de esta semana noticias verdaderamente llamativas, quizás no sorprendentes porque eran bastante de esperar, como fue la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el martes pasado, es decir, este martes, en el que ponía de relieve que las leyes españolas pues habían, desde luego, manejado en una ambigüedad suficiente para que determinados jueces, en una interpretación profundamente reaccionaria, condenaran a determinadas personas por un delito que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no debería prevalecer sobre el hecho de la libertad de expresión. Por eso nosotros creemos que es el momento de ajustar nuestra normativa jurídica a las disposiciones fundamentales como son las de las convenciones de derechos humanos y como son la Declaración Universal de Derechos Humanos y como son la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En definitiva, ajustar nuestra normativa para que deje de ser ambigua y para que respete los derechos humanos y no vuelvan a ocurrir sucesos como los de esta propia semana. Como ya anunciamos y anticipamos el día que hace unos días anunciábamos esta APL que le íbamos a registrar, ya se ha registrado, la tenéis a vuestra disposición, ya se ha registrado en el día de hoy a iniciativa de Izquierda Unida e incluye dos aspectos fundamentales. Por un lado, existe la derogación de aquellos artículos que consideramos anacrónicos u obsoletos, que consideramos que no deberían estar en nuestro Código Penal por esa razón, son los de sentimientos de ofensa a los sentimientos religiosos, el 525, el de injurias a la corona, que es el que motivaba la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el martes, que es el 490.3 y el 491, el de injurias a la patria y a sus símbolos, el 543, o el de otras instituciones del Estado, que es el 504. Todos estos artículos entendemos que forman parte de una normativa obsoleta que no debería estar en nuestro Código Penal. Y además modificamos, o mejor dicho, derogamos el 578, que como sabéis es el artículo del enaltecimiento del terrorismo, porque consideramos que es demasiado ambiguo y permite una utilización irresponsable e irracional por parte de determinados jueces en determinados casos. Esto es lo que ha puesto de relieve precisamente el informe también esta semana de Amnistía Internacional. En ese informe de Amnistía Internacional planteaba que son ya 70 condenados los que en los últimos años han sido víctimas de la ambigüedad de este artículo del Código Penal y que ha comprometido ya no solo en algunos casos condenas de prisión, sino que en otros casos pues directamente lo que sucede con ellos es que, y son personas que han escrito en redes sociales determinados comentarios, son raperos que han hecho determinadas canciones, son cineastas que han podido hacer determinadas obras, en definitiva son gentes muy diversas que expresando una crítica legítima pues han sido condenados o sancionados en virtud de este artículo y de esa forma se ha dejado en cuestión ya no solo su imagen sino también sus propias trayectorias profesionales, sus expedientes y por lo tanto también, como sucede en estos casos, incluso el acceso a beneficios por parte del Estado como pueden ser las becas. Es decir, hablamos de un elemento muy grave que señalaba Amnistía Internacional esta misma semana. Adicionalmente, se puede situar también el clima de autocensura que se instala como consecuencia del conocimiento público de estas sanciones y es el miedo que existe en la sociedad española a ejercer una crítica política legítima y este miedo no debería existir en una sociedad democrática. Al mismo tiempo, modificamos el artículo 510 de delitos de odio para que tampoco caiga en esa ambigüedad. Como veis, fundamentalmente se trata de ese elemento, el elemento de evitar la ambigüedad, porque lo que hemos
diagnosticado que ocurre en nuestro país es que en función del juzgado, juez o jueza que te toque, puedes ser condenado o no, con las mismas leyes, lo que significa que hay ahí una serie de elementos que no deberían ser así, porque permiten demasiada inseguridad jurídica y permiten que determinados jueces ultrarreaccionarios pues puedan al final coartar la libertad de expresión. Cuando estos casos llevan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se confirma lo que nosotros estamos diciendo, que vulneran los derechos humanos y que vulneran la libertad de expresión. Pero estas sentencias pueden llegar 10 años más tarde. Y 10 años más tarde ha arrasado ya con la propia carrera profesional y personal de la gente que ha sido sancionada en un país como el nuestro, estando en el año 2018, que no debería, desde luego, ser elementos esto de protagonismo social y jurídico. En consecuencia, hay algunos elementos más que no voy a detallar, pero que están en la proposición de ley. De lo que se trataría, fundamentalmente con esta iniciativa de Izquierda Unida, es homologar nuestro Código Penal a lo que es la normativa internacional de respeto de derechos humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido este martes pasado, en relación, en ese caso, con el delito de injurias a la corona, pero también con otros muchos más, como lo que estamos conociendo. Por eso, también esta tarde, en Izquierda Unida, hemos promovido un acto que tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes, con algunos de los afectados por este tipo de interpretaciones jurídicas, entre ellos el rapero Valtonyc, la tuitera Cassandra o el músico César Strawberry, que son tres de las personas de ámbitos profesionales distintos que, expresando una crítica legítima, que puede ser de mejor o peor gusto, pero una crítica legítima que no comportaba riesgo alguno para una sociedad democrática, han sido condenados en este país en el año 2018 y probablemente dentro de unos años sea evidente por una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que esto ha sido un verdadero abuso sobre la libertad de expresión. Pero para que no sucedan estas cosas y para que en ese periodo no se destrocen vidas como se está sucediendo en este momento, pues creemos que esta proposición de ley resolvería todos estos problemas. Tirando de un refrán popular que la esperanza es lo último que se pierde y en nuestro caso esto es así y por lo tanto nosotros entendemos que teniendo razón en estas cuestiones, no solo porque lo digamos en Izquierda Unida, sino porque es un sentimiento generalizado entre los ámbitos profesionales, es posible que podamos convencer al resto de grupos parlamentarios. Naturalmente sería menester y sería muy interesante que el Partido Socialista fuera quien se sumara a apoyar esta proposición de ley, porque creo que es coherente con sus principios, es coherente con sus valores, es coherente con lo que piensa su base social y además es coherente con lo que vimos también en el día de ayer, es decir, evitar una deriva autoritaria, una deriva de populismo punitivo y volver al ámbito y a la senda de la razón y de los debates rigurosos. Yo creo que esto es lo adecuado. Y además, esta proposición de ley, como anunciamos ya en la anterior ocasión, no es el producto simplemente de la imaginación o de la creatividad de los abogados y abogadas de Izquierda Unida, sino que en este tiempo hemos estado reuniéndonos con asociaciones y organizaciones de profesionales, entre ellas puedo citar Amnistía Internacional, Asociación Libre de Abogados y Abogadas, Jueces y Juezas para la Democracia, No Somos Delito, la Plataforma de Defensa de la Libertad de Expresión. Son entidades que desde su independencia han aportado elementos para mejorar y enriquecer esta proposición de ley. Y el espíritu es compartido. Y insisto, ha sido esta semana en la que Amnistía Internacional ha lanzado un informe demoledor sobre la cuestión de la libertad de expresión en nuestro país, en la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho también una sentencia demoledora a nuestro juicio y, por lo tanto, entiendo que los grupos parlamentarios no pueden ser sordos a este tipo de elementos, porque no hablamos de cualquier materia, hablamos de una materia de derechos fundamentales. Por lo tanto, nosotros sí que vamos a, con esta PL ya registrada, explicársela a los grupos parlamentarios. Evidentemente, algunos de estos elementos, como bien decías, Mar, que ya han sido debatidos en el Congreso, pero bueno, también hemos visto en este Congreso cómo los grupos parlamentarios cambian de opinión. Ojalá no siempre fuera mal y sea bien, y ojalá nos encontremos con que el resto de grupos, o al menos el Partido Socialista, que yo creo que es el que haría falta para completar los números suficientes para que esto salga adelante, pues pueda reconsiderar su apoyo, porque es un ajuste a la normativa internacional europea y es un ajuste a elementos tan básicos como los que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En definitiva, creo que es algo bastante razonable.